Buenas tardes. Primeramente, agradecer a la Universidad Udabol por la invitación a dar este tema tan importante. Les decía que es muy importante la reanimación neonatal. Si ustedes ven la mortalidad del recién nacido, según el ENSA 2015, es de 15 por 1000. Esto ha disminuido desde el 2005 hasta el 2015, más o menos unos 15 puntos, pero para el Banco Mundial esa mortalidad es de 19 por 1000. Si ustedes ven que la causa más importante de mortalidad neonatal es la asfixia, que es el 26% de ese 15, entonces podemos pensar que es importante la necesidad de que todo estudiante de medicina, todo médico, sepa hacer una reanimación neonatal completa. Eso quiere decir que desde recibir al recién nacido y todas las otras acciones, debe saberla todo médico. Desde ya las 8 metas de desarrollo del milenio, toma como una de las acciones las causas de daño cerebral en el recién nacido, y son la prematurez extrema y la encefalopatía hipóxico-isquémica. Esta patología, encefalopatía hipóxico-isquémica, resulta de una mala reanimación en el recién nacido. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esto y ver en el futuro cómo nos vamos a... También las causas globales de mortalidad neonatal hablan sobre las causas perinatales de mortalidad, y una de las maneras de mejorar esta mortalidad es mejorando la reanimación neonatal. Quiere decir que todos tienen que conocer cómo se llega a hacer una reanimación. Desde ya, el libro de reanimación neonatal es un libro de la Academia Americana de Pediatría, y actualmente ese libro es tomado junto con la Asociación de Cardiología, el ILCOR, es ahora que hace este libro de reanimación neonatal. Quiere decir que este libro es global, sirve para Europa, sirve para todas partes del mundo, no es solamente de la Academia Americana de Pediatría. Hablo del manual 2015, que es el actual. Antes de la reanimación, nosotros ya les decía que tenemos que estar preparados. Entonces, tenemos que conocer los antecedentes perinatales y saber si cuando vamos a llegar a reanimar un niño se trata de una cesárea, de un parto normal, si la madre tiene alguna patología, si el recién nacido es prematuro, si tiene ruptura prematura de membranas, si el líquido es meconial o es líquido claro, si hay desprendimiento de placenta, si hay tetania uterina, o sea, cualquier patología que pueda tener la madre antes del parto ya se considera un riesgo para la atención del recién nacido. Nosotros tenemos que saber eso y luego ir directamente a preparar nuestro material de la reanimación. Entonces nosotros tenemos que tener, esto nomás no funca, ¿no? Nosotros tenemos que tener una perilla, si el trabajo de parto es normal y solamente vamos a hacer maniobras sencillas. Pero vamos a tener sonda de aspiración número 8, y que no sirve esto, y ese aparatito que ven plástico es un aspirador de meconio. Entonces, cuando uno intuba al niño puede utilizar ese aparatito y ver que sale el meconio. Luego tenemos el material de ventilación. En el material de ventilación nosotros tenemos que ver nuestro ambú. Este ambú tiene que tener como ese corrugado que tiene, es el que permite que el oxígeno lo reciba el paciente 100%, y las máscaras de diferente tamaño que nos va a ayudar en la reanimación. También el material de intubación. Nosotros
todo esto lo tenemos que tener cuando vamos a reanimar el niño. Entonces, tenemos las cánulas de diferente tamaño. Utilizamos la cánula 2,5 para niños prematuros y de bajo peso, la número 3,5 para encima de 4 kilos y los intermedios número 3 para de 3 kilos. Luego tenemos que tener un laringoscopio, el laringoscopio con sus pilas que sirvan, ver que el foquito sirva también, o sea, nosotros tenemos que probar todo nuestro material antes de comenzar la reanimación. Y las láminas, las hojas, tenemos que tener de dos tipos, una número 1 que sirve para niños mayores y otra número 0 para niños prematuros. Y hay también la 00 para prematuros extremos, o sea, las menores de 1000 gramos. Tenemos que tener guantes y tenemos que tener cómo vamos a fijar esa intubación. También tenemos el BiPAP, que una vez el niño intubado, nosotros no vamos a estar con alambú porque a veces podemos producir neumotórax. Con este aparato nosotros podemos dar un buen flujo y el paciente podemos controlarlo mejor cuando hay el neumotórax, para no producir neumotórax. Y los medicamentos que actualmente han variado altísimo. Antes podían usar plasma, podían usar albúmina, podían usar Ringer, pero la norma actual es que solamente se use suero fisiológico y adrenalina. Otra droga no. Si el paciente no tiene ningún antecedente que le hablé, vamos a hacer una recepción de recién nacido normal. Entonces el niño es a término, el líquido amniótico es claro, respira o llora y tiene buen tono muscular. En ese caso vamos a dar calor, vamos a colocar la cabeza, vamos a aspirar la vía aérea y vamos a secar y a estimular. Y como el niño llora, y vamos a evaluar la respiración, la frecuencia cardíaca y el color. Como el niño respira normal, vamos a seguir secando, vamos a ligar cordón y vamos a hacer todas las normas que se hacen en los servicios. Sin embargo, si el niño tiene algún antecedente, puede ser que se encuentre en una apnea primaria o en una apnea secundaria ya dentro del útero. Cuando es apnea primaria, o sea que pasó poco tiempo del sufrimiento fetal, el niño mantiene una frecuencia cardíaca, mantiene una presión arterial y esto nos facilita a nosotros la reanimación. Porque cuando vamos a recibir al niño, vamos a ver que él fácilmente no trabaja mucho uno aspirando o estimulando, que él fácilmente mejora. Pero cuando ya tengo una apnea secundaria, quiere decir que ha pasado mucho tiempo del sufrimiento fetal, ya baja su presión arterial y su frecuencia cardíaca también baja. En este caso, el paciente está en apnea secundaria y va a ser sumamente difícil muchas veces mejorarlo y va a necesitar una reanimación neonatal completa. Este es el flujograma de reanimación. Nosotros, cuando atendemos un recién nacido, hasta el minuto, hasta donde dice nacido a término, buen tono, respira o llora, fue lo que les expliqué anteriormente. Luego, si tiene alguna apnea secundaria o el paciente nace mal, nosotros ya vamos a estar... Entonces nosotros cuando vamos a reanimar al niño vamos a ver si el niño tiene una frecuencia cardíaca menor que 100 y el niño no respiró, entonces nosotros tenemos que hacer ventilación a presión positiva por 15 segundos. Tenemos que evaluar de nuevo la respiración y otra vez tenemos que volver a hacer la ventilación positiva por 15 segundos. Luego vamos a seguir evaluando al niño y antes de eso vamos a poner un oxímetro de pulso, porque actualmente antes se valoraba respiración, frecuencia cardíaca y color. Ahora se evalúa respiración, frecuencia cardíaca y saturación. Y se ha visto, por ejemplo, que con una saturación de 65,
el niño está morado, pero sin embargo al minuto eso es normal. A los 10 minutos recién llega él a una saturación del 95%. Cuando ya el niño hemos hecho la ventilación a presión positiva y la frecuencia cardíaca disminuye y está en 60, nosotros tenemos que hacer masaje cardíaco, intubación, y si esto continúa podemos llegar a medicamentos y etcétera. Entonces vamos a seguir con la aspiración. Nosotros podemos aspirar siempre cuando vamos a reanimar. Primero vamos a aspirar boca, nariz. No podemos hacerlo a la inversa, siempre boca y nariz. Después tenemos que posicionar adecuadamente al paciente. Ustedes ven que una posición correcta es una ligera flexión del cuello, no puede estar flexionado ni puede ser hiperextendido. Entonces, esa de medio es la posición correcta. Se recomienda iniciar la ventilación si el niño es a término y no tiene patología en sí, con un aire ambiente. No necesitan poner oxígeno. Pero si ya piensan que tiene alguna patología como hernia diafragmática o es prematuro, ya pueden iniciar con oxígeno al 100%. Entonces la posición adecuada, esta es la bolsa autoinflable o el bambú. Si ustedes ven, tiene conectada un oxígeno, tiene el reservorio, que es la que nos permite. Sin reservorio, solamente le da 20, 30, hasta 40% de oxígeno. Aunque ustedes lo pongan 100%, aunque ustedes lo pongan 100%, pero sin el reservorio le va a dar 40, 30. Y con el reservorio sí pueden llegar a 100%. Tiene una válvula POP, que es la que hace que no insufle mucho y le da como una presión para que cuando uno ambucee, digamos, no se vaya al fondo y no podamos producir neumotórax. ¿Ya? Entonces es importante que esa válvula esté funcionando, y la válvula de unión y la mascarilla. La mascarilla tiene que ser adecuada para cada niño. Hay 3 tamaños, tiene que abarcar la nariz y cubrir toda la boca. Vamos a ver si hay alguna figura. Entonces aquí tenemos las máscaras faciales. Ustedes ven que lo que tiene que abarcar una buena mascarilla. Luego la ventilación de presión positiva, nosotros tenemos que ajustar el flujómetro a 10 litros. La ventilación se hace más o menos a 20 centímetros de agua. Se recomienda iniciar con 5 centímetros. Siempre se utiliza el monitor cardíaco para saber cuánto está de saturación el paciente. Cuando se hace la ventilación, tiene que mirar uno y ocultar la frecuencia cardíaca en los primeros 15 segundos sobre todo. Y siempre tener en cuenta Mr. SOPA. Mr. SOPA es un memotécnico que dice que nosotros tenemos que posicionar, desobstruir la vía aérea, acomodar bien nuestro paciente cuando vamos a hacer nuestra reanimación. Entonces, aquí hemos ventilado durante 15 segundos y podemos tener 3 posibilidades. En el primer caso ventilamos y el paciente se puso excelente. Entonces dejamos de ventilar, ponemos oxígeno a flujo libre y nuestro paciente está bien. En el segundo caso, que es el de en medio, la frecuencia cardíaca aumenta a más de 100 y él comienza a respirar. Entonces nosotros podemos hacer 2 ciclos de 15 segundos y después va mejorando el paciente, después lo vamos a evaluar. Y en el tercer caso es el que nos hace realizar una reanimación completa, que la frecuencia cardíaca no aumenta, el tórax no se mueve, el paciente está cianótico,
Entonces íbamos a intubar o vamos a usar una máscara laringea, que desde ya le digo que no la tenemos, la conozco, pero no la tenemos. Vamos a bucear y vamos a evaluar cada 15 minutos la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hablar un poco sobre las indicaciones de la intubación. Ya usamos, ya aspiramos, ya ventilamos y nuestro paciente no respira. Desde allá han pasado 30 hasta 60 segundos y sigue así. Entonces nosotros vamos a intubar al paciente en dos condiciones. Cuando el tórax no expande, aunque hagamos los pasos correctivos acomodando la cabeza del niño y aspirando, y cuando el tórax expande, pero la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto. En ese caso vamos a utilizar la intubación orotraqueal. Entonces, la intubación debe ser completada dentro de 30 segundos. Ya les expliqué que las hojas de laringoscopio hay 1, 0 y 0 y tiene que ser siempre láminas rectas. Para recién nacidos no sirven láminas curvas. En prematuro es el 0. Los recién nacidos mayores de 2 kilos requieren un tubo endotraqueal 3.5 y va a ser variable de acuerdo al peso. A veces miramos el dedo meñique del niño y más o menos lo vemos y así podemos ver qué número con más facilidad cuando está uno apurado. También tenemos que ver cuánto vamos a meter el tubo para que no llegue y esté intubado muy selectivo y se vaya a pulmón derecho. Y entonces en ese caso nosotros medimos con una cinta métrica de la punta de la nariz a la oreja y eso es lo que vamos a meter del tubo a la tráquea. Hay algunas recomendaciones. Intubar, incrementar la concentración de oxígeno al 100% cuando se intuba, seguir administrando ventilación a presión positiva y una vez que se fija el tubo o la máscara, el reanimador está dando las compresiones torácicas, debe hacerlo desde la cabeza del recién nacido, no de abajo, tiene que ser de arriba. Le voy a mostrar una figura. Siempre se usa la relación de 3 ventilaciones por una frecuencia cardíaca y uno dice así, y 1, y 2, y 3 ventila, y 1, o sea, masajea, y 1, y 2, y 3 ventila. Entonces, ese es el mnemotécnico que se utiliza para cuando uno está ventilando un recién nacido. Y el masaje cardíaco puede hacerse de 2 formas. Una, con la técnica de los pulgares, donde uno abraza al niño y con los dedos pulgares en el esternón va apretando, digamos, de manera sincrónica. Y la otra vez, con la técnica de los 2 dedos, los pone juntitos y siempre poniendo la mano en la espalda del niño y así ustedes van a poder hacer un buen masaje cardíaco. Y por último, los medicamentos. Los medicamentos que se usan, ya les expliqué antes, es la adrenalina y el suero fisiológico. La adrenalina viene en una ampolla en 1 por 10.000. Nosotros tenemos que convertirla en 1 por 1.000. Entonces ponemos 9 ml de suero fisiológico y ahí mismo cargamos 1 ml de la adrenalina. Y de eso podemos usar 1 ml por kilo. ¿Ya? O diré 0,1 ml por kilo. ¿Ya? ¿Me entendieron eso? Entonces, y nunca se debe cargar primero la adrenalina y después el suero, ¿ya? Porque no se mezcla adecuadamente. Entonces, uno tiene que mezclar primero, cargar el suero y después el ml de adrenalina y después de eso dar 0,1 ml por kilo. Por ejemplo, si el paciente tiene 3 kilos, van a usar 0,3 ml de esa solución. Eso medido de preferencia con una jeringa de insulina.
Y el suero fisiológico es cuando se utiliza cuando la reanimación es muy larga, cuando ya pasaron 10 minutos y el niño no mejora. Entonces se piensa que tiene una deshidratación o una hipovolemia. Entonces se le da el suero fisiológico 10 ml por kilo rápidamente. Esto lo pueden usar vía endovenosa, pero antes tienen que haber cateterizado el cordón umbilical, ¿ya? Pero lo pueden usar vía endovenosa. Entonces, si ustedes ven, la reanimación no es un trabajo de una sola persona, es un equipo de trabajo donde hay una persona que dirige, pero son varias personas que tienen que ayudar, uno ventilando, otro preparando los medicamentos, otro ver si está todo bien, aspirando, mirando la frecuencia, para que todo sea un éxito. Entonces, la dosis intravenosa de la adrenalina es la preferida. Pueden usar también la vía intraósea si es que no se puede otra. La dosis endotraqueal se puede usar, pero su absorción es muy lenta y a veces dificulta un poco la reanimación. Si no hay respuesta a la dosis endotraqueal, no esperar 3 a 5 minutos para dar la dosis endovenosa. Las soluciones recomendadas para tratar la hipovolemia es la solución salina o sangre ORH negativa. No se utiliza ringelactato para nada. Y las compresiones se detienen brevemente cuando vamos a dar los medicamentos. Entonces, la posición del equipo usted ve, la mujer de allá es la que está haciendo el masaje y el que está a la derecha es el que está con el ambú. Y los otros... Ahora, después de todo este trabajo, nosotros tenemos que valorar nuestro trabajo y ver cómo hemos hecho esa reanimación. Entonces, se valora por la escala de Apgar. Y ahora mismo existe un Apgar modificado, un Apgar expandido, donde ya todo lo que nos indicaba la doctora Virginia Apgar se hacía para niños que están bien, que no necesitan reanimación. Pero los que necesitan reanimación se usa la otra escala, donde dice si se hizo ventilación, si se hizo ventilación, si utilizó oxígeno, si hizo masaje cardíaco, cualquiera de esas actividades que se realizó en la reanimación se van anotando y llega a tener un puntaje y ese es el Apgar expandido del paciente. Sirve para predecir la mortalidad, sirve también el Apgar para predecir la evolución neurológica a largo plazo y es criterio de inclusión importante para el inicio de hipotermia terapéutica. Porque cuando nosotros tenemos un niño con asfixia perinatal y un Apgar menos que 3, entonces ya podemos dejarlo en frío, digamos, ¿no? Porque es un criterio importante para eso. Aquí en figura, entonces, ¿qué es el Apgar? Que evalúa la respiración, la irritabilidad refleja, el pulso o ritmo cardíaco, la coloración de la piel del cuerpo y las extremidades y el tono. Entonces, un niño normal es el que está así, con las piernitas levantadas, con las manos como haciendo un reflejo de moro, irritable, llorón. Ese es un niño normal. Y esto era lo que les hablaba del Apgar expandido, donde se utiliza para los pacientes que han necesitado reanimación neonatal. Gracias. He tratado de resumir. No, les decía que he tratado de resumir en 20 minutos lo que es un curso de 3 días, que yo los invito, lo hacemos una vez al año en el hospital japonés, y es teórico práctico, ahí le hacemos intubar, le hacemos hacer todas las maniobras que se necesitan en muñecos especiales que tenemos. Gracias.